El día después del aluvión las recibió a ambas con un fuerte par de soles desde primera hora de la mañana. En cuanto la luz solar empezó a calentar el ambiente, ambas salieron del agujero en el tronco muerto que habían encontrado luego del encuentro del día de ayer. Ninguna cerró los ojos durante las horas que duró la noche. La posibilidad de que los cazadores regresaran era motivo más que suficiente para mantenerse en vilo. Ahora, con la temperatura en aumento, volverían al río pese a lo contraproducente que era y, tras ubicar una roca de gran tamaño, dejarían su ropa al sol sobre esta, mientras ellas se quedaron a un lado para poder recibir el agradable calor de los rayos solares y así secar el agua de sus cuerpos, esperando no acabar enfermando tanto por la humedad como por los bruscos cambios de temperatura. Supongo que esto cuenta como un baño, ¿no? Miyu no respondió. No tenía el ánimo para los vagos intentos de hacer comedia de Fai, pese a que sabía que lo hacía para intentar aliviar un poco las cosas, no estaba de ánimo ni siquiera como para darle una respuesta. Estaba exhausta, la falta de sueño y la mala alimentación estaban pasando factura. Fai no se veía tan mal en comparación, si bien la Spaniel tampoco había podido comer bien estos días, por lo menos ya había podido dormir a diferencia de ella. Miyu cabeceaba lentamente sentada sobre la roca. Sus párpados parecían ya no responder a los intentos de mantenerlos abiertos. El calor, tan agradable sobre ella, parecía solo amplificar la sensación de que en cualquier momento caería rendida. Miyu se habría abofeteado a sí misma para despertarse, pero su cerebro estaba tan agotado que no era capaz de realizar las conexiones necesarias para hacerla mover el brazo. Está muy cansada, ¿por qué no duerme un poco? Miyu negó con la cabeza. Ni siquiera parecía poder formular palabras, y por si eso fuera poco, empezaba a sentirse afiebrada hasta que finalmente colapsaría. En cuanto puso una pata en el suelo para vestirse y seguir con la caminata, caería al suelo de forma seca y contundente. Fai correría de inmediato a asistirla mientras intentaba levantarse, teniendo que sostenerla ante la incapacidad de la lince de mantenerse de pie por ella misma. Aún con su negativa, Fai logró hacer que se recostara contra un árbol, luego fue a buscar su ropa y en ese lapso de segundos Miyu yacía profundamente dormida para cuando regresó. Luego de ponerle la manta térmica encima y de acabar de vestirse, se quedó a su lado un momento. No quería despertarla, la había visto tan cansada antes que creyó que dejarla dormir era lo mejor. Fai pensaba que era algo estricta, pero sabía que lo hacía porque quería sacarlas a ambas de aquí. Pensó que quizá podría intentar conseguir algo de alimento para cuando despertase, tal como lo había hecho con ella antes. Pasaron las horas según veía Fai por la posición de los soles, no sabía exactamente cómo medir el tiempo cuando había más de uno, pero se guiaba en base a la distancia que se habían movido en el cielo, no tenía una percepción clara, pero sabía que ya habían pasado varias horas gracias a ese movimiento. Miyu seguía durmiendo contra el tronco, roncando sonoramente cada vez que Fai se volteaba a comprobar, mientras intentaba conseguir alimento sin alejarse demasiado pues, en el fondo, aún temía que esas cosas volviesen a aparecer. Los árboles cercanos no tenían nada que pudiese recoger, por lo que intentaría nuevamente con la pesca. La última vez se había rendido al no poder conseguir nada, quería compensar eso, pero parte de ella seguía insegura al respecto. Si no pudo hacerlo la primera vez, ¿cómo podría hacerlo ahora? Ese simple e intrusivo pensamiento se haría cada más evasivo en su cabeza cuando el tiempo pasaba y, al igual que antes, era incapaz de conseguir algo mientras se preguntaba frustrada cómo Miyu lo había conseguido. No iba a saltar desnuda al agua, así que tendría que buscar otra fuente de alimento. Para cuando Miyu empezó a abrir los ojos, la sensación febril había desaparecido, la cabeza ya no le dolía y en general sentía su cuerpo más liviano y relajado. El aire ahora se sentía más fresco. Lo último que recordaba era a Fai diciéndole que tratase de dormir, todo lo demás después de eso era negrura total. Hablando de ella, cuando Miyu se sentó en el suelo la vio a su lado sentada de rodillas, con el cabello enmarañado y la ropa llena de tierra. ¿Cuánto tiempo dormí? No mucho, solo un par de horas. Ahora era Fai la que mentía.
No sabía con exactitud cuánto tiempo duró la siesta de Miyu, pero si sus estimaciones eran correctas, la Lin se había dormido eso de unas 14 horas. Por supuesto no se lo iba a decir, no después de todo lo que había insistido en no detenerse tan seguido. ¿Por qué estás tan sucia? ¿Qué estuviste haciendo? Fai señalaría con rostro sonrojado el pequeño montículo de bayas y frutas que había dejado a un lado. Pensé que al despertar quería comer algo, como usted lo hizo conmigo, solo no pregunte cuánto me tomó conseguirlo. Tener la mente más despejada le permitía pensar con más claridad. Se había sobreexigido a sí misma más de la cuenta, y había tenido suerte de que Fai hubiese estado ahí para ayudarla. La Spaniel se veía de mejor ánimo, su pequeña labor de recolección la hacía sentirse útil a comparación de sus infortunios anteriores. Ahora que parecían estar en un momento de relativa calma, y viendo que Fai tenía mejor cara, Miyu se atrevió a preguntar. Debo admitir que me intrigas, como una recién graduada de la academia llega a Star Fox. Fai se sonrojó levemente, nerviosa de no saber cómo responder o temiendo que su respuesta no resulte creíble. La verdad, yo tampoco lo sé. Digo, mis notas en los exámenes fueron buenas en general, pero en las simulaciones de combate y pruebas físicas. La expresión decaída volvió a su rostro, quizá Miyu no debió ir por ese lado, pero antes de poder darle fin al tema Fai continuó. Peppy dijo ver potencial en mí cuando asistí a una de sus clases de mecánica, me ofreció unirme como asistente de Sleepy, y Fox también estuvo de acuerdo, me han ayudado bastante, de no ser por ellos no sé dónde estaría ahora. Probablemente no estarías atascada aquí. Una leve sonrisa volvería a asomarse al recordar cómo habían sido todos con ella, cómo la habían acogido y hecho parte del equipo, eran su segunda familia, y pensar que no podría volver a verlos le aterraba. Miyu pensó en lo inversamente similares que eran ambas. Fai había sido estudiosa y dedicada en la academia, mientras que ella no pasaba de las primeras páginas cuando debía estudiar. Fai decía ponerse nerviosa en las simulaciones, y eso era lo que a Miyu mejor se le daba. ¿Y qué hay de usted? ¿Cómo se unió al equipo? Mi historia no es tan emotiva, simplemente les faltaba un piloto, y después de estar un tiempo a prueba me quedé. Nunca antes había sabido que al equipo le faltase un miembro. Bueno, ya sabes que al resto no le gusta hablar de eso. Ambas sabían del anterior miembro femenino que solía haber en el equipo, no era ningún secreto como si lo eran las razones de su ausencia. Miyu hablaba en serio cuando decía que a nadie le gustaba hablar de eso, en especial a Fox, por lo que lo más conveniente para ambas era hacer lo mismo y simplemente ignorar el tema. Luego de eso habría un breve silencio en donde el mecer de las hojas de los árboles con el viento era lo único que se escuchaba. ¿Deberíamos continuar? Aún hay que encontrar la forma de bajar el acantilado. Miyu se quedaría pensativa un momento antes de responder. No, descansemos un poco más. Tras dejar el pantano que se formó producto de las lluvias del día anterior, y seguir el curso del río llegarían hasta una cascada agresiva y ruidosa que apenas dejaba escuchar lo que la otra decía aún teniéndola al lado. Desde abajo la vista de seguro era maravillosa, pero desde la cima, en donde ellas se encontraban, solo podían ver una caída cuya única forma de describir era letal, y de la que no parecía haber una forma de descender. Usar la pared de roca salpicada no era una opción por el riesgo que implicaba resbalar y acabar cayendo. En tal caso el milagro de sobrevivir no garantizaba hacerlo con los huesos intactos. Miyu permanecía con la vista fija en el fondo de la cascada, intentando pensar en una forma de llegar hasta allá mientras Fai vigilaba el bosque detrás de ellas, atenta como le había dicho Miyu a cualquier reptil que pudiese asomarse entre los árboles sujetando fuertemente el rifle. ¿Qué se supone que debamos hacer si nos volvemos a topar con esas cosas? La idea es no volver a cruzárnoslos, y si llega a ocurrir debemos procurar que no nos vean. ¿Y si lo hacen? Entonces corremos. No sonaba como un muy buen plan, pero era lo que había, aunque Fai dudaba poder correr más rápido que esas cosas.
Miyu, por su lado, se preguntaba si genuinamente el diluvio de ayer había ayudado a despistarlos. De querer atacarlas ahora sería una buena oportunidad, pero la tranquilidad del ambiente parecía indicar lo contrario para la confusión de la lince. Pronto el cielo grisáceo pareció dar indicios de una nueva sesión de lluvia en la forma de finas gotas que empezaban a caer mientras Miyu maldecía al planeta nuevamente. Después de un calor insoportable de la nada ahora se ponía a llover. Tendrían suerte si ninguna acababa enfermando. ¿Ha podido encontrar una forma de bajar? No, nada, podríamos intentar descender por la pared de rocas, pero es muy arriesgado. Habrá que ver qué más encontramos. Está bien, de todas formas no soy buena escalando. Ambas dejarían la cascada al ya no haber nada que hacer ahí. La lluvia se mantenía como un fino goteo cayendo suavemente, y mientras se mantuviese así no sería algo de lo que preocuparse demasiado. Estaban completamente en blanco, sin ideas mientras aguardaban sentadas bajo el frío y la copa de un árbol usando las mantas térmicas para protegerse de la lluvia mientras rogaban que el tenue goteo no incrementase. Al cabo de un tiempo algo las pondría alerta, el sonido seco de golpes en la lejanía las haría tensarse a la vez que volvían a tumbarse en el suelo bajo el escondite de la vegetación. Poniendo más atención, Miyu fue capaz de identificar el característico sonido de una hoja afilada golpeando contra troncos, tallos y vegetación, incrementando lentamente hasta que difusas siluetas parecían asomarse lo suficientemente cerca como para que pudieran divisar a los caimanes en la distancia, pero a la vez bastante alejados como para no preocuparse de ser descubiertas, o al menos eso esperaban ellas. El grupo de caimanes parecía ir en dirección a la cascada, y con lo contraproducente que era, Miyu tuvo la idea de seguirlos. ¿Estás segura? No creo que sea buena idea. Eso era lo máximo que Fai llegaría a protestar. Lo cierto era que le parecía una idea pésima, algo que podría acabar matándolas a ambas. No entendía esa decisión tan repentina, pero no se sentía tan capaz de ir en contra de su oficial. Sé cómo suena, pero si ellos van hacia la cascada, es posible que sepan cómo descender. Seguía sin estar del todo convencida, no gustaba de la idea de ir directamente hacia quienes hace poco las seguían a ellas. Pero en lugar de tratar de llevar la contraria, Fai tomaría aire en un intento de armarse de valor y tras exhalar asentiría a la idea de Miyu. Arrastrándose por el suelo con la altura de la hierba, ocultándolas irían tras el grupo de caimanes usando el propio sonido que ellos emitían y el leve agitar de la hierba para seguirles el paso. Avanzando lentamente por el suelo húmedo y enodado, tratando de hacer el menor ruido posible, ambas esperaban que este vago intento de plan no acabase metiéndolas en problemas. De pronto tanto el ruido como el movimiento más delante se detuvieron. Ellas igualmente permanecerían estáticas mientras esperaban tumbadas alguna reacción. Los caimanes parecían haberse detenido. Miyu estimaba casi 200 metros entre ellas y el último punto de referencia que tenían, por lo que, tras indicarle a Fai que se quedase ahí donde estaba, empezó a gatear lentamente en esa dirección. Fai observaba tensa cómo Miyu se alejaba de ella hasta llegar a un tronco caído que cortaba el paso. Lentamente y jalando sus orejas hacia abajo para que no sobresalieran, Miyu se asomaría para intentar observar. Nuevamente vería un grupo de 4 caimanes, no tenía cómo decir si era el mismo de la primera vez o no, pero a simple vista parecía serlo, pues entre ellos se distinguía a uno de ellos por portar un cráneo sobre su cabeza. El grupo parecía haberse detenido, posiblemente para descansar. Desde su escondite Miyu los escuchaba gruñir y sisear. A su simple vista no le parecían ser más avanzados que cualquier otra sociedad tribal. Lo suficientemente avanzados para fabricar armas y vestimenta, pero no lo suficiente como para desarrollar un lenguaje complejo. Tras unos minutos el grupo se prepararía para seguir con su camino. Uno de ellos, al levantarse de la roca sobre la que estaba sentado, se echaría al hombro una red entre la que se encontraba el resultado de la reciente caza que habían realizado.
Miyu sintió su estómago rugir como nunca cuando lo vio, pese a que normalmente le desagradaría, ver ese enorme trozo de carne sanguinolento, le haría sentir tanta envidia como nunca lo había sentido. Mientras esos salvajes tenían carne para su antojo, ellas debían arreglárselas comiendo bayas y frutas llenas de insectos. Los lagartos empezaron a moverse de nuevo. Miyu esperó que se alejaran un par de metros y le indicó a Fai con un gesto de mano que viniese hacia allá y continuar con el seguimiento. Tal como Miyu había pensado y ahora se lo confirmaba el sonido del agua fluyendo, estaban yendo de vuelta a la cascada, pero en lugar de ir directamente hasta esta continuarían avanzando hasta llegar a una zona rocosa ligeramente empinada, en donde destacaba una pequeña zona con varas clavadas en el suelo que demarcaban la entrada a una cueva. Uno a uno fueron ingresando hasta que los 4 desaparecieron. Ambas entonces saldrían de entre los arbustos rumbo al mismo lugar y se quedarían un momento examinando el agujero entre las rocas. ¿Cree que esto nos llevará abajo? Si te soy honesta, se me acaban las opciones. A simple vista se veía algo estrecho, pero si ellos pudieron entrar entonces ellas podrían hacerlo sin problemas. Esperarían un momento para dejar que los lagartos aumentasen la distancia, entonces Miyu entraría primero, y tras una rápida comprobación Fai la seguiría. Lo que ambas creían que sería un túnel estrecho en la roca, se convertiría en una extensa red de cuevas al cabo de solo un par de metros. Pronto el espacio sería lo suficientemente amplio como para permitirle a ambas estar de pie en lugar de seguir arrastrándose. La casi inmediata ausencia de luz no representaría un problema para ambas, lo que más les preocupaba era acabar perdiéndose en el entramado de túneles que parecía extenderse delante. Con cada par de metros que avanzan otro túnel angosto aparecía entre las rocas, otro túnel que preferían ignorar ante el riesgo de que las llevase a un callejón del que luego no pudiesen salir. El silencio total, otrora una señal de calma, ahora se sentía pesado sobre Fai, apabullante sin razón aparente más que por la propia autosugestión generada por la claustrofóbica sensación que las paredes de piedra ejercían sobre ella. Miyu podía sentir lo tensa que se sentía su compañera por la forma en cómo ésta respiraba de forma temblorosa detrás de ella. ¿Qué ocurre? ¿Tienes claustrofobia? Me siento nerviosa, el corazón me salta en el pecho. ¿Te habías sentido así antes? Es la primera vez, siento como si las paredes me fueran a aplastar, ni siquiera sabía que era claustrofóbica. Desafortunadamente para ella no podían echarse atrás, esta cueva húmeda parecía ser la única forma de poder descender del risco al que habían llegado. En lo que respectaba a la lince, su mayor preocupación radicaba en que era incapaz de divisar algo que pareciera una salida, delante de ella solo podía ver cómo el túnel seguía expandiéndose con cada paso y, para su extrañeza, parecía que el túnel seguía descendiendo con una poco pero notable inclinación. Quizá eso era lo que también tenía tan descompensada a la novata, la sensación de que avanzaban en línea recta de forma constante y la cueva nunca parecía acabar. Mientras caminaban, entre el sonido de las pisadas sobre la tierra, el repentino sonar de un chapoteo retumbaría por el túnel sobresaltando a Fai y por consiguiente a Miyu. Tras detenerse en seco, Miyu miraría al suelo al sentir agua en una de sus patas. Su bota estaba sobre un pequeño charco de agua y esta empezaba a filtrarse al interior de su bota. Miyu estaba genuinamente sorprendida de que Fai se viese así de afectada, solo había pisado un charco de agua. Lo siento, yo. Fai no terminó su frase, pues rápidamente la atención de ambas se iría hacia la presencia de agua al interior de la cueva. Cuando vieron al techo notaron una hilera de gotas cayendo por entre las grietas. El agua se amontonaba en la poza ubicada más abajo y se desplazaba por la inclinación del suelo en la forma de un fino hilo de agua. ¿Cuán profunda será esta cueva? No lo sé, pero podemos seguir avanzando, por favor. Ahora era ella la que insistía en no parar. Si ellas seguían aquí, era posible que los lagartos también. Teniendo en cuenta la extensión que parecía tener la cueva, Miyu temía que en cualquier momento se los pudiesen topar de frente.
Una preocupación que permaneció dando vueltas en su cabeza, por eso en parte prefería ir a un ritmo más despacio, esperando que la distancia entre ambos aumente lo suficiente como para ser menos probable un encuentro en un espacio tan cerrado. A lo largo del camino, en el techo, las paredes e incluso desde el suelo, más y más filtraciones de agua empezaron a aparecer. Pequeños hilos líquidos que se colaban entre la roca, mientras un extraño ruido subterráneo empezaba a hacerse más y más presente a la vez que el suelo parecía por fin enderezarse. ¿Suena como agua? Amortiguado por las paredes, el ruido daba la sensación como si un río subterráneo fluyese con fuerza cerca de ellas, o como si el agua estuviera cayendo desde gran altura. Debemos estar cerca de la cascada, vamos, no falta mucho. Fay rogaba en su interior porque así fuese, no quería admitirlo, pero el apabullante ruido que provenía de las paredes, una extraña mezcla entre estática y ruido blanco, parecía taladrar en su mente. Miyu veía como su compañera se quedaba paralizada mientras se cubría el rostro con las manos. Fay sentía que en cualquier momento iba a colapsar. Incapaz de sentir otra cosa más que el mareo que le causaba el ruido, sentiría de repente una de las manos de Miyu posarse en su hombro mientras la otra se deslizaba por su mejilla. Fay entonces destaparía su rostro y vería con ojos vidriosos el rostro de su superior. Podía verla mover los labios, y aunque era incapaz de distinguir palabra alguna con su audición totalmente obstruida, lograría ponerse de pie con las piernas temblorosas y seguir avanzando sin soltarle la mano a Miyu. Así pasarían minutos que se sintieron como horas y metros que parecían kilómetros hasta que, con tremendo alivio, una tenue luz se comenzó a vislumbrar más adelante, haciéndose cada vez intensa con cada paso hasta que la luz daría paso finalmente a la salida de la cueva por detrás de la cascada. Nuevamente la imagen del bosque se extendía a ambos lados del río que continuaba su curso entre los árboles. Con la luz del sol sobre ella y el aire recorriendo su rostro, de repente el sonido del agua dejaba de hacérsele tan pesado a Fay, aún teniendo la cascada a su lado. ¿Te sientes mejor? Sí, eso creo. Lamento lo de antes, no sé qué me pasó. Dijiste que era la primera vez que te ocurría. ¿Nunca te sentiste así en la cabina de una nave? Los Arwen pueden ser algo estrechos. Pilotar es algo que me gusta hacer, aunque no sea muy buena todavía. Aún con su falta de experiencia, su nave era un lugar donde se podía sentir cómoda, el asiento acolchado, rodeada de computadoras y sistemas electrónicos, era como un pez en el agua, muy distinto a estar en un lugar oscuro y húmedo sin siquiera poder escuchar sus propios pensamientos. Mientras Fay se daba un momento para recuperarse, Miyu se quitó la bota húmeda para revisarla, encontrando un orificio en la suela que permitía que se filtrase el agua mientras pensaba cómo podían seguir desde aquí. Por lo que recordaban, observa en lo alto del muro de roca, el río que se extendía desde la cascada parecía ir en dirección hacia la zona de impacto. Pensó que sería buena idea continuar siguiendo su caudal, pero si los lagartos salvajes usaban esta zona para cazar, entonces también la usarían para conseguir agua. Mientras le daba vueltas al asunto, le pareció extraño que, a excepción de aves e insectos, no se habían encontrado con fauna desde que estaban en el planeta. Quizá han desplazado a los animales para facilitar la cacería. ¿Algo así como crear un coto de caza? Puede ser. ¿Lista para seguir? Sí, creo que sí. Miyu se volvería a poner la bota. Antes de partir, Fay miraría hacia atrás, de vuelta a la enorme cascada, y comprobaría lo que habían pensado antes. Desde aquí abajo era una vista maravillosa.